Muy buenas tardes para todos. Me encanta tenerlos aquí tan puntuales a estos estudiantes del 1602 que van a hacer su socialización de opción de trabajo de grado, o más bien la socialización de la idea que tienen propuesta para esa opción de grado. Sabemos que en este curso, en esta fase 3, se va como construyendo la idea para luego darle una mejor forma hasta llegar al examen final, que sería ya como una pequeña propuesta que a través del tiempo y en los demás cursos ustedes tienen que socializar. Y además de socializar, tienen que, con el acompañamiento de su director de trabajo de grado y de los profesores de ética, de psicología social aplicada, de prácticas, de trabajo de grado, ustedes tienen que hacer mejorarla, ¿no? Para convertirla ya en un proyecto de trabajo de grado, cualquiera sean las opciones. En este momento tenemos al grupo número 1, que es el primero que participa a las 5 de la tarde. Sonrían para la primera foto que vamos a presentar. Ya, Alexa. Listo, entonces la voy a pasar enseguida para el grupo porque me hicieron un arreglo en el computador y no me deja pasarla para ninguna parte, por eso las estoy pasando directo al grupo. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Tenemos 10 minutos que yo voy a socializar, a controlar con el temporizador. Esos 10 minutos van a arrancar cuando ya ustedes hayan colocado su presentación, esté lista. Tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible. Ya hicimos pruebas con María Victoria, que va con Alexa, y con Doralia. Con Jessica pues lo hacemos en el momento. La presentación sería así: el primer equipo María Victoria y Alexa, el segundo presenta Doralia, tercera termina Jessica. Los 10 minutos son para socializar su idea. Recomiendo que por favor tengan ahí a la mano también un temporizador para que ustedes vayan haciendo. Cuando empiece la persona, el equipo a hablar, por favor, los demás cerramos micrófono y cerramos cámara. Solamente van a estar en pantalla la presentación y las personas que estén hablando en el momento. Eso para ayudarnos como a la navegabilidad, ¿no? Porque a veces pues se vuelve pesado con la cámara y demás. Cuando yo salga en cámara, como voy a hacer el cupo, quiere decir que faltan vamos a hacerlo a los 2 minutos. Faltan 2 minutos para que ustedes terminen. Ustedes mentalmente dicen, bueno, llevo 8 minutos, ella acaba de salir en cámara y voy de 8 minutos y algo, y ya ustedes retoman y manejan su tiempo para la finalización. Esas son técnicas o estrategias que tienen que tener en cuenta para su fase 4 y para su fase 5. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Es su primera experiencia? No creo, pero en opción de trabajo de grado lo será. La idea es que presenten y luego, de manera general, yo realimento, y de manera general a todos cómo lo presentaron, y de manera particular a cada equipo, porque seguimos trabajando en lo mismo en fase 4 y en fase 5. ¿Listo? Bueno, entonces le damos la palabra a que empiece María Victoria, y eso, muy bien. Y los demás nos hacemos silencio y quitamos cámara. Alexa, tu micrófono está cerrado. No se escucha, Alexa.
¿Sí me escuchan ahora? Ahora sí, Alexa, gracias. Ahora sí. Ok, bueno, entonces como les contaba, la siguiente sustentación es presentada por el equipo colaborativo que conforma María Victoria, mi persona, y pues el objetivo, como lo mencionó la tutora, es dar a conocer al grupo nuestra idea de opción de grado. Nuestra idea surge de un ejercicio realizado en el curso de Psicología e Intervención en Grupos y Colectivos. En este curso realizamos una actividad de diagnóstico rápido participativo para identificar las necesidades de atención de 17 emprendedores ubicados en 5 regiones del país. En el ejercicio utilizamos como herramientas de recolección de datos el diagrama de Venn, la entrevista y el árbol del problema. Entonces, de ahí surge el árbol que se encuentra en pantalla en estos momentos, en el cual los participantes, que fueron 4 personas de Bogotá, una persona de Ibagué, una persona de Medellín, una de Pereira, 2 de la Sabana de Bogotá y 8 de San Andrés, identificaron como problema central el poco acceso a recursos como comunidad de emprendedores. La comunidad señaló como causas de este problema la falta de identidad y autorreconocimiento como emprendedores por parte de ellos mismos, también la falta de acceso a recursos financieros, la falta de reconocimiento social por las otras personas e instituciones, la falta de información sobre los recursos disponibles, la existencia de la no existencia de mecanismos de divulgación o mecanismos ineficientes para divulgar, y la falta de apoyo. Señalaron como efectos de este problema las dificultades económicas que tienen sus emprendimientos, la poca proyección de sus emprendimientos, la inequidad en tiempos de participación que pueden tener, el poco tiempo para acceder a beneficios ofertados. También identificaron como efectos la falta de conocimiento del uso de medios digitales por parte de algunos, la dificultad para acceder a créditos y ayudas económicas y pues la inestabilidad en los emprendimientos. Luego de este ejercicio, pues el equipo nos dedicamos a la delimitación del problema. Entonces identificamos como nuestro tema el fortalecimiento comunitario y el emprendimiento. Nuestra problemática es el poco acceso a recursos por parte de la comunidad de emprendedores. Nuestra población son los 17 emprendedores ubicados en 5 regiones del país y pues el lugar serían las 5 regiones que serían Ibagué, Medellín, Pereira, la Sabana de Bogotá y la isla de San Andrés. Bueno, con el equipo, con María Victoria, luego de ese proceso, procedemos a la identificación del proyecto, que es lo que se registra en la matriz de coherencia. Entonces, ubicamos nuestro proyecto en la línea de investigación intersubjetividades, contextos y desarrollo. Nuestra sublínea de investigación son las dinámicas socioculturales y procesos de desarrollo local. Nuestro núcleo problemático son los medio social e intervención comunitaria. Nuestra área temática es el fortalecimiento comunitario. Nuestra opción de grado, pues pensamos hacer un proyecto aplicado y pues nuestras categorías de estudio serían el fortalecimiento y el emprendimiento. Fortalecimiento comunitario y el emprendimiento. Y nosotros nos acercamos a la comunidad a través de una base de datos que se conformó con las 5 integrantes del trabajo del curso de intervención. Allí ubicamos a 22 personas, de las cuales participaron 17. Están ubicadas en las 5 regiones y por ello pensamos que el posible título sería Fortalecimiento Comunitario a través del emprendimiento en 5 regiones de Colombia. La pregunta que pensamos nos puede orientar el proceso es: ¿contribuye el emprendimiento al fortalecimiento de la comunidad en 5 regiones de Colombia?
lo que queremos es identificar los factores que hacen del emprendimiento un medio para el fortalecimiento de la comunidad en las 5 regiones, desde un paradigma sociocrítico que promueva la autorreflexión y el diálogo reflexivo con la comunidad de emprendedores. Desde un interés de establecer algunas transformaciones que se vayan dando en el camino, desde la oportunidad de generar mayor información, mayor comunicación, desde la escucha mutua y desde el poder poner en práctica algunas iniciativas que ya ellos han visto, con las cuales podemos arrancar ese proceso comunitario. Ese es nuestro trabajo, les agradecemos mucho. En cuanto a las categorías, definimos como algo muy importante el tema del fortalecimiento, entendido como lo escribe Maritza Montero, como un proceso mediante el cual los miembros de la comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica para lograr la transformación de su entorno, según las necesidades y aspiraciones que ellos mismos van pensando que son importantes. Esta es nuestra socialización. Muchas gracias. Bueno, 6 minutos 43 segundos. Eso quiere decir que no agotaron los 10 minutos. Bueno, ustedes son libres de hacer uso de ello, pero yo quiero hacer una pregunta. Díganme el por qué se escogió la sublínea y ese núcleo problemático. ¿Qué tiene que ver el proyecto de ustedes con eso? Bueno, yo voy a participar. Porque a través de nuestro proyecto pensamos hacer pues al fortalecer pensamos hacer un cambio en las dinámicas socioculturales. Pues yo pienso que podemos hacer un cambio en la situación de los emprendedores a través de nuestro proyecto aplicado. También yo quisiera contarles, no sé si me están viendo porque yo aquí me perdí. Sí, te estamos viendo y escuchando bien. Gracias. Bueno, al hacer esta integración entre las regiones, consideramos muy pertinente ese diálogo cultural que hay. Una de las cosas que analizamos es que tenemos imaginarios de las regiones, pero no tenemos esos rostros. Ese encuentro de emprendedores nos permitió ubicar a las personas, conocer sus intereses, sus trabajos, compartir cuáles fueron sus dificultades en la pandemia y nos hace ver que a pesar de que estamos en regiones diferentes, compartimos como país las mismas necesidades. Entonces, creemos que ahí estaría la parte social y cultural y la parte del medio social como una oportunidad también de generar un poco más de unidad. Había una afirmación que a mí me llamó poderosamente la atención, es como las personas en San Andrés a veces no se sienten parte de nosotros. Y también al estudiar un poquito el tema del emprendimiento, veíamos como en Antioquia, desde 1800, ellos han desarrollado todo el tema de las ideas creativas sin tener uso de otras personas ni copias. Entonces ellos son como pujantes en el emprendimiento, mientras que otras comunidades pueden sentirse inseguras, pueden tener muy buenas ideas, pero hay inseguridad. O por ejemplo en Pereira, en el estudio que encontramos, decía que están trabajando por ampliar la capacidad de empleo
entonces tienen un referente distinto. Y en Bogotá y en la Sabana pues hay una cantidad de experiencias en torno al ambiente y a otros tipos de formas de sustentar las necesidades básicas. Entonces es como, el lenguaje común es el emprendimiento, pero se da de diferentes formas, teniendo en cuenta que cada región tiene una historia particular y una forma de comprenderse en el ejercicio de compartir y vivir desde su emprendimiento. Ok, muchas gracias. Son 9 minutos 30 segundos. Entonces, era para agotar con algunas preguntas de algunas dudas que me quedaron ahí. Vamos a darle muchas gracias a María Victoria y a Alexa por compartir su idea de proyecto conmigo en este momento. Vamos a escuchar entonces a Doralia. Adelante, Doralia. No, ¿tienes micrófono apagado? Aló, ¿me escuchan? Dale, comparte primero para yo empezar a hacer correr enseguida el reloj. Ya estás haciéndolo muy bien. Ahora colócalo en modo presentación. Perfecto, muy bien. Listo, Doralia. Éxitos. Y comenzamos ya. Listo. Muy buenas tardes, queridas compañeras. A continuación voy a presentar mi proyecto de investigación, el cual he titulado Siguiendo Huellas, Rescatando Raíces. Espérenme, escondo esta cosa ya. Siguiendo Huellas, Rescatando Raíces Ancestrales en el corregimiento de San Francisco, municipio de El Peñol, Nariño. ¿Quién les habla? Doralia Leonor Romo Ibarra. ¿Cómo surge mi idea de mi proyecto de investigación? Pues mi idea surge del análisis del curso de Comunidad y Contextos Sociales de la maestría de la psicología pues, social comunitaria. En este curso analizamos desde Marixa Montero lo que es una comunidad. Entonces, de ahí me nació esa idea. Además, pues que desde pequeña yo siempre había tenido, soy oriunda del municipio del Peñol, y desde pequeña me había nacido ese pensamiento crítico de por qué en esa población, en ese municipio, habían unas veredas con unos nombres indígenas, y yo les preguntaba a mis abuelos, les preguntaba a mis padres, les preguntaba a diferentes personas, sobre todo mayores, y ellos me decían el por qué esa comunidad o por qué esas veredas se llamaban, por ejemplo, Charguayaco, se llamaba Cajabamba, Huambanga, Pindopamba, y ellos me decían que había una tribu indígena que se llamaba los Chuspirumes. ¿Y por qué les decían Chuspirumes? Porque eran unos fuertes guerreros que defendían con piedra su comunidad, sus costumbres, y sobre todo defendían mucho a las mujeres. Entonces, de ahí nació mi idea. Bueno, la identificación de mi proyecto. Pues la opción del proyecto de grado es un proyecto de investigación. La línea de investigación es intersubjetividades, contextos y desarrollo. La sublínea de investigación es subjetividad, políticas y participación. El núcleo problemático, comunidad, sujeto y política. La matriz de coherencia interna, la categoría de estudio pues será el fortalecimiento comunitario. El escenario campo de acción es la comunidad del corregimiento pues de San Francisco, del municipio del Peñol. Los actores comunitarios participantes pues serán la comunidad de este corregimiento.
El método de investigación será una investigación cualitativa. La pregunta científica: ¿cómo interfiere la globalización en el debilitamiento de las raíces ancestrales de las comunidades indígenas? Y el objetivo general: fortalecer las raíces ancestrales de la comunidad del corregimiento de San Francisco, municipio del Peñol, con el fin de preservar los usos, costumbres y tradiciones culturales pertenecientes a la tribu Quillacinga, los Chuspirumes. Bueno, los voy a contextualizar un poquito sobre el municipio de El Peñol. Es un municipio pues colombiano, ubicado, como ya les había dicho, en el departamento de Nariño. Queda en el suroccidente del país. Se divide administrativamente en 6 corregimientos, 23 veredas. Alcanzó la categoría de municipio el 7 de diciembre de 1998 con una población de 6.500 habitantes. Dentro del municipio, pues la comunidad elegida es el corregimiento de San Francisco. La metodología que se va a aplicar es una investigación cualitativa de tipo étnico, y el diseño de la investigación será una investigación-acción. El planteamiento del problema, las preguntas de investigación. La pregunta general: ¿cómo interfiere la globalización en el debilitamiento de las raíces ancestrales de las comunidades indígenas? Las preguntas específicas: ¿dónde queda lo típico, usos, costumbres y tradiciones de la tribu indígena? ¿Cómo rescatar raíces en las nuevas generaciones? Entonces, ¿qué voy a realizar para preservar estos usos, costumbres y tradiciones? Bueno, ¿cuál es el problema, el porqué del proyecto? El debilitamiento de la identidad cultural y de sus raíces ancestrales, el desconocimiento de las raíces por parte de las nuevas generaciones, las nuevas generaciones admiten una cultura globalizadora que giran en torno a las comunidades, lo que ellos les indiquen, y sobre todo se dejan guiar aquí por las modas, por los estereotipos de lo que es la globalización. Por lo tanto, pues la gente desconoce lo que ellos pueden exigir, o sea, hay abandono estatal a las raíces ancestrales, lo que impide a la comunidad exigir respaldo pues para procesos culturales. ¿Cuál sería el objetivo general? Entonces, el objetivo general: fortalecer las raíces ancestrales de la comunidad del corregimiento de San Francisco, municipio del Peñol, para preservar los usos, costumbres y tradiciones culturales pertenecientes a la tribu Quillacinga, los Chuspirumes. Los objetivos específicos serían preservar la identidad cultural de la población, afirmar la idiosincrasia de la cultura para sentirse orgullosos de sus raíces y sus tradiciones, y desarrollar actividades sobre la cultura ancestral, rescatando usos, costumbres y tradiciones. El título: Siguiendo huellas, rescatando raíces ancestrales, corregimiento de San Francisco, municipio del Peñol, Nariño, tribu Quillacinga, los Chuspirumes. En cuanto al árbol de problema, pues aquí había identificado el debilitamiento de la identidad y de la cultura de los pueblos, de prácticas foráneas que dificultan el desarrollo de las identidades. Eso lo dijo Garro en 2002. Entonces, por lo tanto, pues las nuevas generaciones desconocen sus raíces. Entonces, la globalización desde la cumbre o desde lo más alto parece inducir efectos contrarios a los intereses de las poblaciones indígenas, produciendo o poniendo en juego la supervivencia de estas culturas, de estas tradiciones. Esto es de Christian Gross. También hay un debilitamiento de la tradición oral, influenciados por las nuevas tecnologías que les consume y no comparten con las personas mayores, no les permite compartir de pronto tiempo, ellos se dejan
consumir por esas influencias de las nuevas tecnologías. Y lo que les hablaba del desconocimiento de los derechos colectivos, que también es de Grosch, de 1991. Las consecuencias serían la modernización, una necesidad interna de cambio en la voluntad de apertura de la integración y la modernización por vías nuevas. Y el sincretismo, o sea que les imponen o se dejan imponer cosas para cambiarles el pensamiento. Eso sería mi presentación, profe. 8 minutos 54 segundos. Muchas gracias por compartirnos. ¿Ya te sientes mejor? Ya. Yo siempre he dicho que no es que uno no tenga que sentir, ¿no? De cualquier reto, situación nueva, hace que uno genere ansiedad. La ansiedad no es mala, hace parte del ser humano. Lo que tenemos que hacer es mirar cómo la controlamos y la manejamos. Y por lo menos en el caso tuyo no se vio que usted estaba bloqueada para nada. Así que es lo que uno va organizando. Bueno, muy bien. Ya Jessica enseguida ya la pilló, ya la tiene lista. Vamos a darle la palabra a ella y con estos tres compañeros. Bueno, pregunto algo antes de darle la palabra a Jessica. Ángela, ¿tú vas a presentar ahora con el grupo 1? Hola, profe, buenas tardes. No señora, estoy de espectadora. Perfecto, muy bien. Entonces trabajamos con Jessica y hacemos la realimentación de lo escuchado. Listo, Jessica, puedes comenzar y ya coloco el cronómetro. Hola, muy buenas tardes a todas mis compañeras y Ángela, muchas gracias por acompañarnos en este espacio también. En este momento me dispongo entonces a presentarles a ustedes pues mi idea de proyecto para graduarme. Yo soy Jessica Martínez, estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria en la UNAD. Entonces, listo, ya es que estaba teniendo un pequeño problema logístico, aquí está. Entonces, lo primero que quiero contarles es que el título que propongo para mi idea es La salud mental comunitaria, posibilidad de interacción de los estudiantes de primera matrícula de la UNAD. La línea de investigación en la que adscribiré mi propuesta es investigación, intersubjetividades, contextos y desarrollo. La elección de esta línea pues es porque realmente mi propuesta que va dirigida a la salud mental comunitaria, pues entonces se adscribe la sublínea salud mental, bienestar y calidad de vida comunitaria y cambio social que está en esta línea de investigación. O sea, además, pues de que la salud mental está como categoría puntual en esta sublínea, hay otro elemento y es que se concreta o se alimenta también de lo necesario que es y las perspectivas que debemos tener del bienestar social y la calidad de vida de los estudiantes que pertenecen a las comunidades académicas para lograr desarrollar adecuadamente su proceso académico. Y para contextualizar un poco esto, hago referencia o mención a lo que la tutora acaba de mencionarle a Doralia, es que las emociones que nosotros tenemos como seres humanos, a pesar de que influyen en nuestros procesos académicos, porque somos seres humanos también cuando estamos estudiando, tenemos que gestionarlas en la medida en que se reconozcan dentro de la comunidad educativa esas situaciones emocionales, esos procesos que se dan desde la salud mental comunitaria y las redes que se tejen alrededor del proceso para manejarlo, para procesarlo, pues entonces estaríamos haciendo un buen trabajo. Desde la universidad y los estudiantes como comunidad también estarían ejerciendo pues como un gran trabajo. El núcleo problemático sería entonces paradigmas y tendencias de la psicología comunitaria y el área temática de la comunidad educativa, dado que es el proceso, el espacio dentro del que se da este proceso investigativo. Mi opción de grado sería un proyecto de investigación y el escenario sería la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, única y exclusivamente con los estudiantes de primera matrícula.
¿Por qué? Porque en esos estudiantes es en donde se realizó la recolección de información primero y segundo, porque es donde se ha identificado que se generan estas redes primarias de comunicación y de salud mental comunitaria. Entonces, pues mi idea y mi propuesta es esta. El reconocimiento de esta información lo tengo porque soy trabajadora de la UNAD, entonces esto me da pues como un espacio para comprender. Las categorías entonces de la investigación serían salud mental comunitaria y bienestar social. Los actores, como acabo de indicar, los estudiantes de primera matrícula, esta sería una investigación de orden cualitativo, dado que mi objetivo no es analizar datos concretos, sino la información que me puedan suministrar los estudiantes desde sus historias, perspectivas y vivencias. La pregunta de investigación que planteo es: ¿cuáles son los procesos de salud mental comunitaria y bienestar social que se dan en los estudiantes de primera matrícula de la UNAD? Partiendo con ello, pues una estructura para generar un objetivo general somero, que es identificar los factores que permitan establecer el reconocimiento de los procesos de salud mental comunitaria y bienestar social en los estudiantes de primera matrícula de la UNAD. Para realizar esta estructura, fundamentar la pregunta de investigación y el objetivo general, pues realicé y utilicé la técnica de el árbol de problemas que me permitió hacer la identificación. Primero, voy a hablar de las causas. Entonces, el problema de investigación que planteo es que los procesos de salud mental comunitarias que se dan o no se dan en la universidad influyen en el bienestar social de los estudiantes. Las causas, teniendo en cuenta pues las categorías que elegí, realicé la ramificación de las causas en la que ustedes observan en su mano derecha, creo que es la de ustedes y la mía izquierda. Es que no, la causa principal es que no existen procesos adecuados dentro de la universidad para identificar esos factores de salud mental comunitaria, o no hay un reconocimiento de las redes que se generan con estos estudiantes. Además, que existen una escasez de espacios de participación comunitaria para nuestros estudiantes. Luego, en la siguiente dirección, que se omiten factores de bienestar social de los estudiantes, impidiendo realizar un acompañamiento efectivo por parte de la institución. Además, que hay falta de herramientas para la recolección de la información de los estudiantes y que no se promueven estos espacios de bienestar social. En consonancia con este proceso, pues las consecuencias que trae este problema y de igual manera se encuentran estructuradas desde las dos categorías, salud mental comunitaria y bienestar social. Entonces las consecuencias son algo que me interesan profundamente desde la raíz, porque es algo que me moviliza como profesional, que me moviliza como ser humano. Entonces estas consecuencias realmente son la motivación que tengo para que este sea un tema de interés para mí como maestrante. Entonces, una consecuencia de esta problemática es que se puede generar desinterés de los estudiantes por su proceso académico porque no tienen un acompañamiento o porque no tienen una estructura o hacen parte de una red comunitaria que les permita, por ejemplo, exorcizar, expresar o manifestar sus emociones, sus sentimientos o las cosas que se están movilizando en su vida a partir de iniciar un proceso académico, reconociendo que iniciar cualquier proceso o proyecto es importante. Luego, entonces aparece como causa también la desaprobación del sentido de pertenencia con la institución educativa o el debilitamiento de la salud mental comunitaria de los estudiantes ya como consecuencia superior. Luego, entonces, la imposibilidad de reconocer las redes de apoyo que ellos puedan tener o no dentro de la universidad es otra consecuencia muy importante, y esto hace que en consecuencia desconozcan el bienestar social y la comprensión de él, no solo como concepto, sino como vivencia. Y esto, como consecuencia final, hace que haya una inexistencia de planificación, ejecución o evaluación de procesos comunitarios dentro de la universidad. Paradigma sí, epistemológico hermenéutico, porque mi interés no es conseguir datos de los estudiantes o plantear una teoría frente a los resultados de la información que puedo obtener, sino al contrario, como el texto lo plantea,
comprender el valor y la concepción que tienen los estudiantes de primera matrícula de la UNAD respecto a los procesos comunitarios que se dan en ella o no, y cómo los están vivenciando. Esto me permitiría a mí generar una propuesta a la analización un poco más clara frente a la recolección de la información, al fortalecimiento de la salud mental comunitaria dentro de la universidad y el reconocimiento del bienestar social como una posibilidad que tienen los estudiantes para fundamentar también como comunidad educativa su proceso académico. Entonces, pues esta es mi propuesta, es el recorrido que llevo en ella. Me alegra mucho que me hayan escuchado, les agradezco. Bueno, 8 minutos 27 segundos. Después que estaban apurados con que el tiempo no les iba a alcanzar, lo han hecho muy dentro del tiempo correcto. Bueno, entonces vamos a hacer la parte 2 que se trabaja en esta socialización, que tiene que ver con, ya pueden colocar sus cámaras si desean, que tiene que ver con la realimentación. Entonces vamos a hacer una realimentación de forma general y la realimentación de manera específica por proyecto. De manera general, muy satisfecha con las 3 presentaciones en cuanto a forma, el haber usado su planteamiento a través de las diapositivas y el haber explorado las diapositivas hasta el final, porque casi siempre uno escoge como las primeras y con esas primeras monta todo, pero uno debe aprender que en ese tipo de plantillas tengo que buscar propuestas de la plantilla que vayan con el tipo de información que quiero presentar. Y en eso, en las 3 observé lo bueno que lo hicieron, ¿no? Como la variedad, cómo lo presento. Segundo, que las diapositivas se pidieron didácticas y muy creativas. Y dentro de eso, las 3 diapositivas tuvieron como esa propuesta de menos texto y lo puntual de manera visual, y el resto, pues el discurso de ustedes alrededor del asunto. Puntos fuertes que casi todos, ahora voy a mirar de manera específica algunos de los proyectos, cumplieron con los elementos esenciales solicitados. En un discurso, cuando uno va a presentar su opción de trabajo de grado, uno de los primeros puntos es de dónde viene esta idea, de dónde nace, cuál es la problemática que se está dando para yo pensar en proponer tal cosa. Entonces, esa estructura desde la problemática, desde la contextualización, de dónde nace esa idea y luego decir, y es por esto que estoy proponiendo tal cosa, y ahí muestro como cuál es el posible nombre del proyecto, qué tipo de proyecto es. Eso conecta a la gente con lo que ustedes quieren hacer. Eso no fue inventado por la persona, ¿no? Ustedes llevaron a los escuchas mira, ustedes cognitivamente fueron guiando y orientando en ese sentido. Se pueden mejorar algunos aspectos en cuanto al manejo de las problemáticas, por supuesto, porque el fuerte aquí es saber presentar, describir el problema. Puntos para mejorar de manera general, que no es decir el proyecto a qué línea o sublínea o núcleo problemático está aportando, sino justificar por qué este proyecto está inscrito o anclado a esta sublínea o núcleo problemático. Se pueden unir los dos. ¿De dónde saco esos argumentos?
no los invento, no es porque aquí dice calidad de vida y mi título dice calidad de vida, ya estoy ahí. No, es la intención que yo tengo con el proyecto. ¿Y de dónde sale esa justificación y ese discurso argumentativo que ustedes deben tener? En que en el documento de lineamientos le dice a qué se refiere esa línea, a qué se refiere la sublínea, cuál es el objetivo de la sublínea, qué elementos esenciales está teniendo, por qué se está enlazando o asociando al núcleo problemático. Entonces, una recomendación para todos es mejorar esa parte. Es un punto de, primero voy y leo y luego digo mi sublínea, este proyecto aporta conocimiento a esta sublínea porque por esto y esto y esto. Ustedes lo explican de manera muy precisa, concisa, pero sí argumentada sobre todo. Otro punto es que, y aprovecho para resaltar allí el árbol de problemas de Doralia, que no se les olvide que el árbol de problemas es una herramienta que hace parte del problema, ¿no? Yo puedo llevarme 1, 2 o 3 diapositivas porque mi problema es lo importante, o sea, de mis 10 minutos, yo tengo que como maestrante demostrarles a ellos que para decir que voy a hacer este proyecto, yo he investigado antes y de la investigación surgió un panorama o un escenario o un vacío de conocimiento al cual yo como maestrante tengo el compromiso de aportarle. Entonces, eso significa que el árbol de problema tiene que estar, como se los habíamos dicho en las orientaciones, soportado con las citas o los documentos de dónde sacaron ustedes esa información. Y ahí es donde el jurado inmediatamente ve la novedad de la actualización de los documentos que ustedes consultaron. Si bien hay documentos que pueden ser hasta del siglo pasado, 1900 y pico, porque pueden ser documentos muy tradicionales. ¿Qué tal que tuviéramos una ley de protección del indígena, por ejemplo, en el caso de Doralia, y que salió con la Constitución de 1900, y salió, pues yo tengo que retomarla porque si no hay otra, esa es. Pero el resto de investigaciones tiene que ir más enlazada a ese punto. Puedo mencionar para mejorar también que de dónde saqué la información, la consulta de unos documentos y puedo hacer un gráfico que me muestre los documentos consultados, artículos, años, me permite arrojar la siguiente información frente a bienestar social en estudiantes de la modalidad virtual o una encuesta de caracterización que hayan hecho, eso me arroja un panorama de qué está pasando con ellos, cuáles fueron las causas de deserción. Yo puedo hacer uso de ese documento dentro de la problemática, es como me lo imagino. Entonces, esas son como una sugerencia. Y la tercera y última sugerencia para todos es que si bien, bueno, positivo el manejo de su tono de voz, de su ritmo al hablar, que fue como agradable, seguro. Hay que ir mirando y entrenarse antes en qué momento voy a hacer las explicaciones para que no me hagan preguntas a mí. Entonces, y en ese ritmo también tener yo mi cronómetro para ir mirando si en un momento dado voy muy rápido y a los 4 minutos quiero terminar y tengo 10, no, yo puedo ir haciendo
o sea, preparar una presentación para 10 minutos. Ya, para 9 minutos, y si de pronto me coge el tiempo, ya sé que me queda uno para 10. Esas serían las recomendaciones. Entonces vamos al primer proyecto ya de manera particular. Creo que tienen, me gustó mucho el inicio de decir de dónde viene, tanto en el de Doralia como en el de ustedes, de decir dónde nace esta idea, y sobre todo porque nace en una ruta de formación, en un trabajo que hicieron en otro lado, en otro curso, y wow, por aquí se puede trabajar. El hablar de un diagnóstico rápido participativo y luego presentar ese árbol de problema me pareció súper bueno. Lo que sentí es que no deben solamente leer lo que aparece en el árbol de problema, porque faltaron los autores y faltó su discurso explicativo alrededor del asunto. Considero que en el título pudieran pensar en no decir en 5 regiones, porque la cantidad de participantes no da para pensar que están haciendo un estudio en 5 regiones. Más bien emprendedores en Colombia. Y ya ahí no necesariamente le doy el peso a que voy a comparar cómo son los de Medellín con los de San Andrés, porque de pronto en uno tenía solo una persona representante. Da mucha idea, genera mucha expectativa de hablar de 5 regiones, pero yo puedo decir emprendedores en Colombia, y eso significa que tenemos 17 personas. No me quedó claro qué tipo de proyecto quieren hacer, qué opción de grado van a tener. Si es aplicado. Y eso cuando terminen de presentar el problema y en la descripción del problema, ya el observador, el escucha, el par, ya seguramente ha tenido ustedes que ustedes le están creando la idea de que va a ser de investigación. Y si dicen de investigación, el par dice, perfecto, va, hay coherencia. O eso es aplicado. O eso es una monografía. Porque en la forma en que presentan el problema, se va por su propia, como en cascada, va llegando a eso. Ahora, la recomendación es que piensen en ajustar el título. Me parece muy bien, a mí de manera particular, que ya estén ubicando en fortalecimiento comunitario y ya estén asociando con Maritza Montero. Empoderamiento y fortalecimiento tienen puntos en comunes, ¿no? Pero el origen epistemológico, o sea, de dónde nace el conocimiento en el empoderamiento, está basado como en otras dinámicas mucho más cuantitativas, más de numérica. Me gusta a mí personalmente fortalecimiento comunitario. ¿Y qué tipo de proyectos van a proponer? ¿Cuál es? ¿Aplicado o de investigación? Nosotras siempre hemos pensado en un proyecto aplicado. Ok, bueno, entonces si es aplicado, los objetivos hay que revisarlos de fondo. Cuando decimos un proyecto aplicado, no, ya les he dicho, jamás para un proyecto, para cualquier proyecto, el objetivo general puede ser con el verbo identificar. Es el verbo más elemental que hay. Es decir, si usted identifica, es decir, y ya. Si es un proyecto aplicado, hay verbos que tienen que ser de acción y de acción psicosocial. Por ejemplo, si es fortalecimiento, entonces fortalecer, emprender, cosas donde se muestre
que van a ponerlos a ellos a trabajar desde sus propias fortalezas. Esa sería la recomendación. Y el verbo del objetivo general tiene que ser más robusto para que los puntos de los específicos sean de menos alcance, porque no podemos hacer que un objetivo, como decir, por ejemplo, describir. Entonces, si el objetivo general es describir y yo luego coloco en el específico potencializar tal cosa, potencializar es mucho más, sobrepasó el objetivo general. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo saben ustedes cuáles son los verbos ideales? Tienen que leer sobre fortalecimiento comunitario. Cuando lean a esa autora y ella les vaya mostrando cómo se da el fortalecimiento, cuáles son las etapas del fortalecimiento y demás, es cuando ustedes van mirando. Por ejemplo, ella dijo lo primero que hay que hacer es diagnosticar, entonces usted, fase 1, diagnosticar o caracterizar. No, pero ella dijo que luego hay que hacer un inventario de tal cosa, inventariar, o sea, pero desde la teoría es que se sacan cuáles son los elementos que yo voy a indagar o voy a trabajar con esa comunidad. Pues me parece que en forma general ya están encaminando su proyecto. Tiene razón María Victoria cuando dice que hoy un día parece a las 12 del día que estamos bien y a las 4 de la tarde decimos que enredo. Pero yo creo que le han ido dando forma. Para la fase 4 necesitamos leer bastante sobre fortalecimiento y decir y cómo se hace, cuáles son las etapas, ojo con lo que voy a decir, cuáles son las etapas de un proyecto aplicado. Y ahí hay un documento en la fase 4 que ustedes mirarán. Fase 1, diagnóstico tal. Fase 2, caracterización de la comunidad. Fase 3. Y en la biblioteca, vayan y busquen ejemplos de proyectos aplicados para que sepan cómo es la estructura del documento. A ver, ¿qué más anoté aquí? Me gustaría que hiciera esa explicación que hicieron con mis preguntas. No esperen que nadie se las haga. Van en la diapositiva y ustedes enseguida van explicando. Y lo llamamos fortalecimiento comunitario y esta categoría viene de una autora que va a ser nuestro soporte, es Maritza Montero. Ella define y ahí. Y vamos a trabajar esto por esto y esto y esto. O sea, ahí mismo cuando están explicándolo. Y lo otro es que había colocado, no, la parte del inicio que me pareció súper bueno. ¿Ustedes habían ensayado cómo trabajar? Venimos dialogando todo el tiempo, precisando porque, bueno, hemos movido muchas cosas, especialmente en el tema de las preguntas, porque hemos hecho el ejercicio de pensar, volver a pensar, volver a pensar. Entonces, en realidad, así como sí preparamos, pero como que no tuvimos el tiempo de precisar esos aspectos que nos están aconsejando. Entonces, pero el ejercicio de reflexión nos ha permitido ir encontrando el camino, pero es construya. Esa ha sido nuestra experiencia. Ok. En el caso de Doralia, me encanta que tu proyecto sea ese. Hay que darle unos afines al título, pero de manera general es agradable mirarlo. Hay que organizar mejor la presentación, es decir, ese árbol de problema por allá, no, tiene que ir junto a lo que explicabas al comienzo. Esta idea nace de, y tú puedes como
como nativa de Pasto, y de conocer esa historia y esa parte de oralidad que venían tus abuelos, sí lo puedes colocar, en esto de lo comunitario puede darse. Y además de eso puedes incluir, y en las investigaciones que he realizado, porque puede ser un lado lo que decías de tus abuelos, en el otro lado lo que has investigado, y en el tercer lado ya lo que queda como árbol de problema. Entonces, esas tres cosas deben ir juntas. No me las separes así. Después es cuando dice, por eso es que se está proponiendo en el marco de la psicología comunitaria trabajar, y es cuando viene el título. Y no es leerlo, ¿no? Es explicarlo. Por qué se hace, cómo se llama. De aquí ustedes pueden ver que vamos a hacer énfasis en estas categorías. O sea, no quiero lecturas de esa tabla. Se veía bonita con los colores, pero esa no es la idea, ¿no? ¿Y por qué categorías? Vamos a trabajar categorías en el proyecto. Una categoría es esto y esto y esto, y dentro de estas categorías fundamentalmente vamos a trabajar esto, pero en este momento también vamos a trabajar con una población, o sea, es más explicativo, ¿no? Si hacen un gráfico es mucho mejor porque se va vinculando una cosa con otra, y que vaya apareciendo en el momento en que ustedes la necesiten, pero lo más importante es explicar. Muy bien por la forma en que lo planteaste. Me quedó faltando, o sea, hay que hacer mucho énfasis en lo que es el tipo de proyecto, y además del tipo de proyecto, el interés y el paradigma, y asociarlo bien. ¿Por qué? Porque sería sociocrítico, es que vamos a hacer un proyecto, entonces la idea del proyecto, el alcance del proyecto es trabajar con ellos, y ahí entra la teoría, pero aplicada a lo de ustedes. O sea, creo que los dos proyectos tienen mucho potencial en lo comunitario. En el caso de Jessica, bueno, la explicación de Jessica se fue. No, aquí está. Jessica va a... Profe, qué pena, aquí estoy, sino que es que cuando tengo la cámara prendida las escucho para poder escuchar bien, apagué la cámara. Ok, no te preocupes. Entonces hay algo, bueno, con Jessica siempre hemos hablado que hay que justificar muy bien, y ya metiste dos categorías que son muy especiales y que ojalá las pudiéramos trabajar muy bien. Esta tarde, Jessica, estoy alistando 1604 y pasé leyendo documentos que voy a cambiar los dos proyectos que tenemos, el de perdón o decisión y el otro que tenemos. Y me acordé de ti porque hay proyectos que se hicieron con estudiantes de la modalidad virtual como comunidades académicas. Entonces, en el repositorio hay 77 proyectos de la maestría. Entonces es rápido mirarlos, te van apareciendo y tú vas mirando enseguida cuáles son, como para que le eches una consulta a ver cómo lo abordaron los compañeros maestrantes anteriores. Pero en el momento reconozco y valoro mucho tu discurso bien articulado. Necesito más soporte de dónde sale la idea de la necesidad de que se trabaje este tema con ellos. Y eso lo dan los autores y lo dan, tú tienes bastante material que podemos conseguir con la universidad, que tienen que ver con la parte de caracterizaciones y de estudios de retención y demás. Tienes que revisar mucho. Mira, bienestar social es una categoría que tiene dimensiones, ¿no? Que tiene dimensiones. Y dentro de, de las dimensiones, revisa cuáles vas a trabajar y de qué manera pudieras trabajarlo. Marta Moná es del 1601. Marta, confírmame. Me pareció tenerla en el 1601. Bueno,
del resto, acógete a las recomendaciones de los puntos para mejorar que irían directamente encaminados a los tuyos. Les quiero informar para cerrar, son las 6 en punto, ya voy a comenzar con el otro grupo, que voy a suspender la grabación en este momento para que me genere un video, no sé.